Ahí en línea, Piera, ¿cómo está ahí? Hola, Piera. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien, oye, y un gusto conocerte y tenerte aquí en el programa. Te voy a presentar como corresponde. Piera Medina es la directora ejecutiva de la Fundación Escala Común, escalacomún.cl, y el Instagram, adivine cómo se llama, Escala Común, exactamente. Muy bien. Oye, vamos a hablar, a ver, cuéntame, porque aquí me mandaron una información. Locus nace en el año 2022 con una visión clara: sensibilizar y transformar nuestras ciudades para las infancias, convertirlas en espacios más amables, lúdicos, inclusivos y accesibles para todos y todas. Cuéntame el enfoque de Locus y por qué Locus. Partamos por eso. Bueno, Locus es una de las iniciativas que trabajamos en Escala Común. Escala Común es una organización que trabaja en investigación aplicada sobre la niñez y las ciudades y el desarrollo territorial. Y nosotros desarrollamos un montón de proyectos, iniciativas que de alguna manera terminan como en procesos que no ven los niños, ¿no es cierto? Hacemos muchos procesos participativos, pero luego el proyecto en sí mismo, los niños como que no lo pueden experimentar porque además el proceso de desarrollo urbano es lento. Entonces Locus aparece como una iniciativa donde pudimos como, sobre todo la del 2022, ¿no es cierto?, que fue en Viña del Mar, pudimos vivir el proceso completo de lo que significa un proceso de participación ciudadana, infantil y adolescente vinculante, o sea que estuvo en todos los procesos de desarrollo, desde que se levantó la información, así que fuimos a las calles con los niños a ver qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las problemáticas, cuáles eran posibles soluciones y cuáles eran estas visiones que ellos querían hacer. Y luego, cómo se realizó realmente a través de intervenciones temporales en la ciudad. Y ellos pudieron ver que lo que ellos plantearon en su etapa inicial se construyó, y lo podían habitar y podían jugar ahí. Entonces, Locus viene como a resignificar un poco esta idea de la participación, de que los niños realmente tienen la posibilidad de cambiar y transformar los entornos, pero además mostrar de que se puede hacer procesos participativos vinculantes, donde sea posible efectivamente partir y comenzar con los mismos participantes. Y en Locus pasó algo muy bonito, porque transformamos 5 espacios de la ciudad, más de 5.000 metros cuadrados, de Viña del Mar, en lugares que no eran espacios para jugar, para donde iban las familias con niños, y se habilitaron como entornos de juego, entornos de encuentro, durante 5 días en octubre. Fue súper bonito porque los mismos papás, como eran espacios como no tradicionales del juego, también se enfrentaron al impulso de jugar. Fue súper bonito porque primera vez que yo vi que en un espacio público los papás con los niños jugaban a la par y juntos. Y luego, bueno, de hecho, uno de los lugares con los que trabajamos es este bandejón, donde está F, ¿viste? Ahí donde está como este terreno que estuvo abandonado durante mucho Exacto, tiempo. que ahora está bastante bien ordenadito. Hoy Sí, día, claro. es un proyecto, ¿no es cierto?, que tiene como enfoque la niñez y todo. Nosotros nos gusta pensar de que algo de Locus quedó ahí y que el que los niños hayan podido correr, jugar en ese lugar que era un espacio además cerrado, movió cosas y hoy día es un lugar hermoso. Así que nada, Locus viene un poco a eso, como a mover, como decía una compañera, a provocar los entornos. Qué bonita acción. Aquí estoy en el Instagram. Oye, en esta vertiginosa vida que vivimos, donde todo es rapidez, donde estamos preocupados de las finanzas, estábamos hablando recién, nosotros con otro invitado de las finanzas, donde todo tiene, no sé, otros brillos, otros colores. De repente nos adentramos en este mundo infantil también, de una infancia que necesita ser estimulada, atendida, entendida, y ojalá complementada con estas ideas, con estos proyectos. Qué bonito. Y te pregunto, ¿quiénes son los que hacen parte de Locus y qué se espera para este 2025? Bueno, Locus es un proyecto que nació en el 2022 y que hoy día está en una etapa como de reformulación. Más que de reformulación, estamos probando distintos formatos. Y el 2025 estamos desarrollando uno que tiene que ver con una participación abierta y digital, más que presencial. Después trabajamos con un desarrollo de un podcast, que era uno de los videos que estábamos viendo por ahí,
donde pudimos invitar también a otros expertos que están desarrollando proyectos súper interesantes. Locus también nace como con la intención de articular y generar sinergias de quienes están desarrollando proyectos sobre niñez y espacios públicos o arquitectura educacional. Sabemos que hay muchos que están haciendo cosas increíbles y queremos juntarlos. De alguna manera como juntar las voces y que suene más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, también a propósito de lo que fue el Congreso Digital en el 2022, este año hicimos el podcast. Hemos tenido invitados tremendos de Corporación Ciudades, Martín Andrade, Huella Local, Gonzalo Vial, ¿no es cierto? También hemos trabajado con la Ángela Ibáñez de Patio Vivo, y así con un montón de personajes que están ahí moviendo la aguja para conversar sobre estos temas. Después tuvimos un encuentro intergeneracional, que fue en mayo, donde juntamos a los niños, adolescentes y a los expertos a trabajar juntos en una mesa de trabajo, y salió muy bonito. Ahí también además presentamos una exposición de todas las voces de los niños que nos han compartido durante estos ya casi 13 años de trabajo. Y ahora se viene el segundo hito, que es la parte del desarrollo de una agenda urbana para las infancias, que acuña todo esto, acuña toda la experiencia de Locus 1, la parte del podcast, ¿no es cierto? Todo el trabajo que hicimos en las mesas intergeneracionales, y vamos a estar trabajando también ahí con el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, con UNICEF y con la Subsecretaría de la Niñez, para poder generar lineamientos que orienten como una hoja de ruta a quienes están llevando a cabo proyectos para que puedan incluir esta perspectiva en sus distintas iniciativas. Oye, eso te iba a preguntar, Piera, ¿cómo se relacionan no solamente con la comunidad, con los vecinos, cómo se relacionan también con la autoridad? Porque también es súper necesario vincularlos, atraerlos, convencerlos, con los organismos que tú estás citando, con las municipalidades, etcétera. ¿Cómo cuesta mucho hacer ese match? Cuesta, pero no es imposible, y yo creo que esa es una de nuestras grandes misiones. Nosotros hacemos muchos procesos participativos, ya hemos trabajado con más de 6.000 niños, niñas y adolescentes a lo largo de todo Chile, pero lo que nosotros buscamos es poder impulsar la transformación de una cultura, ¿no es cierto? Como dices tú, tenemos que aprender a mirar a los niños, tenemos que aprender a conectar con sus sensibilidades, con sus necesidades, con lo que ellos quieren también de sus entornos, porque son protagonistas de los lugares que habitan. Entonces, cambiar esa forma de pensar requiere mucha insistencia. Y nosotros nos hemos dedicado a insistir y poder realmente introducir estas temáticas en la agenda de los distintos gobiernos locales. Hemos trabajado con municipalidades como Viña del Mar, Limache, también Recoleta. Hemos trabajado con distintos municipios, pero también abordamos esto desde otras aristas, como que pudiesen incorporar, por ejemplo, los ministerios, los distintos programas ministeriales. Estamos ahora trabajando en un proyecto también que es sobre el sentido del espacio, que se llama, que tiene que ver con el procesamiento sensorial de niños y niñas que tienen autismo en las ciudades, y cómo la ciudad de alguna manera también los acoge, y eso requiere hablar de cosas muy sensibles y cambiar un paradigma de lo que se quiere para los niños también, ¿no es cierto? No, los niños no solamente quieren columpios y refalines y ir a, no sé, chuck and cheese, también necesitan estar en contacto con la naturaleza, necesitan desarrollar distintas habilidades, necesitan conectar con otras personas, con sus pares, y esas necesidades tienen que ver con su propio desarrollo, su neurodesarrollo. Entonces, introducir estas temáticas en el ámbito público, donde es muy operativo, ¿no es cierto?, donde las cosas están haciéndose muy rápido, tienen que cumplir con metas, con objetivos, no es tan fácil. Entonces nuestra tarea es ir sembrando esa semillita diciendo, bueno, esto también es importante, no solamente las plazas con juego y estas telarañas gigantes que son increíbles para algunos niños son muy desafiantes. También se necesitan otras cosas. ¿Cómo llegamos a esas casas, a esas plazas? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo transitan los niños? ¿Cómo cruzamos las calles? ¿Cómo se siente la ciudad cuando hay lugares con mucho tráfico para niños que están a una altura de 1 metro y están al lado de los tubos de escape,
una contaminación que está entrando 4 veces más rápido a sus pulmones que la de nosotros como adultos. Todas esas cosas que pocas veces se ve cuando uno hace proyectos, cuando uno cuenta lo que hacemos. La gente piensa que nosotros hacemos espacios de juego en las plazas, que se piensa que eso es lo único que necesitan los niños en las ciudades. Necesitan muchísimo más. Entonces, por ejemplo, esta agenda urbana de Locus viene a levantar eso, viene a levantar lo que los niños nos están diciendo. Los niños son súper serios cuando plantean lo que quieren y no quieren. Son súper claros también en sus ideas. Y eso nosotros tenemos la misión de ser una bisagra, sí, de poder traducirla para que esto efectivamente llegue a quien tiene que llegar. Oye, Piera, ¿qué te inspira a ti? Toda esta gestión, todos estos desafíos, todos estos proyectos, ¿qué te inspira? ¿Tienes algún tema personal que te linkee con esto? Sí, absolutamente. Bueno, hoy día soy mamá de 2 niños, uno que tiene 7 años y una niñita que tiene 2 años y medio. Uh-huh. Pero antes de ser mamá, siempre me inspiró, me gustaba mucho como la perspectiva como creativa de los niños. Y me pasó que cuando estudié arquitectura, estas temáticas como que no aparecían. En la escuela de arquitectura más años atrás, hoy día ya cambió un poco esa visión, ya las escuelas se han transformado. Pero cuando a mí me tocó ser estudiante, los temas eran diseño arquitectónico y ahí quedábamos. Entonces, siempre como que quedé con esa sensación de que me estaba faltando algo, de cómo llegar a estas otras personas. Y me tocó trabajar en el Serviu años después. Y ahí estuve a cargo del diseño de un proyecto que estaba efectivamente destinado a espacios de juego para niños, pero los niños no habían participado en ninguna etapa del diagnóstico. Y a mí me llamó mucho la atención. Dije, pero ¿cómo es posible que si le estamos haciendo algo a ellos, no les estemos preguntando cómo quieren jugar? Y ahí fui como buscando iniciativas que estén relacionadas a estas temáticas en el mundo, porque en Chile en ese momento no había, la verdad, mucha referencia. Y me encantó. Mi mamá además es profesora. Ella es como súper motivada con el tema de las metodologías didácticas, cómo transformar las metodologías en el aula, como salir de lo tradicional, poder innovar, ser más didáctico, más lúdico. Yo creo que mucho de eso que lo fui escuchando en la casa y que la veía en su labor, ¿no es cierto?, claro, en su oficio, también quedó, de todas maneras, sí. Oye, Vera, ¿cómo se recibe también los padres? ¿Cómo reciben estas intervenciones, estas ideas, estos proyectos, estas iniciativas? Porque de repente los padres están en otra, estamos en otra, ¿no es cierto?, preocupados en nuestros propios problemas, qué sé yo. Y como que, ya, veamos qué es lo que resulta. Mira, mientras haya un juego, un refalín, como dices tú, ¿no es cierto?, que se entretengan los niños. ¿Cómo reciben los padres también estas ideas? Mira, en general los niños son muy críticos de los espacios de juego. O sea, si nos centramos en esa parte de la ciudad, los niños son muy críticos de los espacios de juego. Y la verdad es que si uno entra a preguntarle a los niños, los papás también. O sea, a los papás. Los papás también. Ellos también se dan cuenta de que los espacios de juego son como poco cuidados pero también, como dices tú, están un poco en otra. Mira, salvo cuando hay temas mucho más radicales. Por ejemplo, que hay una vía alrededor una vialidad, ¿no es cierto?, importante cerca de las plazas, que ocurre mucho. En Chile no tenemos como los bordes de las plazas como cerrados. En Europa eso como que se da en todas las plazas. Acá no, y eso genera mucha ansiedad en los cuidadores. Entonces, claro, cuando hay elementos como urbanos de ese tipo, ellos tienden a tener como una participación más activa de como, oye, sí, esta plaza debiese cambiar porque no sé qué. Pero en general no tanto. De hecho, nosotros el gran desafío es poder conectar con los adultos que están con los niños. Porque cuesta llegar a ellos y son fundamentales. Después cuando trabajamos ahora, por ejemplo, que estamos trabajando en este proyecto que tiene que ver como con la neurodivergencia y el autismo de la primera infancia en la ciudad, nos pasa que, claro, pues ahí te das cuenta de que estos papás que vienen con este background, digamos, como que los niños tienen algún tema que lo han ido trabajando en terapia o con psicológica o terapia ocupacional o con audiólogo, que son por lo general los primeros pasos antes de llegar a un diagnóstico de autismo. Ahí te das cuenta que esos papás
reconocen el valor de la ciudad de una forma mucho más importante en el día a día y en la calidad de vida de esos niños. Reconocen que, por ejemplo, cómo está disponible ese espacio hace una diferencia frente a un lugar que tenga más naturaleza o un lugar que tenga menos naturaleza, un lugar que esté más cerca de vialidades, un lugar que no. El cómo se llega a un lugar, porque estos niños son mucho más sensibles, están mucho más sensibles a los estímulos del entorno, por lo tanto ellos tienen que lidiar día a día con estas barreras que hay en el espacio, ¿no es cierto? Los cruces peatonales son complejos para los niños, para los cuidadores, para las personas de tercera edad, para las personas con discapacidad física. Entonces, ellos están mucho más atentos a esas cosas que quizás otros papás que no han pasado por esos procesos. Entonces, ahí nos hemos encontrado también con una ventana, siempre le decimos con la Macarena Chima, que es mi socia y la directora de los proyectos, que trabajar desde esta perspectiva de lo sensorial y sobre todo de esta sensibilidad es una ventana, un regalo que nos permite mirar la ciudad de una forma mucho más amable para todos, ¿no es cierto? Porque un abuelito también se expresa cuando cruza una calle donde el semáforo empieza a tintinear apenas puso un pie en el cruce peatonal. Lo pasa pésimo. Hay estudios que dicen que las personas de tercera edad, hay algunos que ni siquiera no se atreven a salir de sus casas porque les da miedo moverse por la ciudad. Es terrible. ¿Te has dado cuenta? De repente hay unos cruces que son oblicuos, digamos. Diagonales, eso. Oye, la gente de la tercera edad se confunde entera, no sabe qué es lo que está pasando, por qué acá, porque hay todas señales, luminosidades que se prenden por todos lados. No, oye, lo he visto, es increíble, he tenido que ayudar porque de verdad son cosas que... No entienden por dónde cruzar y la legibilidad del espacio es algo que nos ocurre a nosotros, a todos, y al final todos nos perdemos, todos nos desorientamos, todos de alguna manera también. Hay veces que llegáis a la casa y quería apagar todo lo sensorial que ocurrió, ¿no es cierto? Los ruidos, estuviste la micro, anduviste rápido. Nosotros somos de la quinta región, entonces también nos vemos enfrentados a un transporte público que es muy malo. Y la gente, imagínate, las personas que tienen que andar con coche, que tienen que andar con un niño que tiene autismo, que se tiene que subir una micro que va todo lleno, que no puede subir el coche, o sea, es complejo. Y esa complejidad pocas veces es vista al momento de hacer proyectos urbanos. Oye, no, está buena. Oye, explicas muy bien, estás muy posicionada ahí con tus ideas, tus proyectos y lo que están consiguiendo. Ahora, hay un desafío país, un desafío de las comunas, un desafío gubernamental, porque ¿cómo resignificamos, digamos, la plaza, la entidad que está cerca, el espacio público que está cerca de nosotros, y la diferenciamos o le damos un sentido valórico, importante, relevante, en contraste con los malls? Porque los malls se han preparado comercialmente para tener de todo. Tú vas para allá, aparte de las compras, obviamente los niños tienen su espacio, su juego, sus luminosidades. O sea, está todo hecho para que se vayan al mall y no se vayan a la plaza, porque la plaza ya salgan un ratito, pero ya vamos a ir al mall. Allá está el objetivo. Entonces, ¿cómo resignificamos ese punto, Piera? Bueno, hoy día estamos frente a un montón de desafíos. Es súper fuerte esto, pero hoy día tenemos los peores niveles de calidad de vida de la infancia. No solamente en Chile, sino que en el mundo. Estamos muy mal posicionados. Nos estamos haciendo muy poco cargo de la niñez y de lo que la niñez necesita. Tenemos los peores índices de obesidad infantil, de sedentarismo infantil en primera infancia. Estamos hablando de los niños que tienen de 0 a 7 años. Estamos frente a dificultades de problemas de salud mental gravísimas en primera infancia, en la adolescencia también, y la adolescencia es finalmente el camino que va siguiendo un niño que tampoco fue atendido antes. Somos el país donde los niños se declaran, entre comillas, a raíz de un estudio que se levantó recién en UNICEF, menos felices que otros países. O sea, estamos frente a desafíos que son complejos porque requiere cambiar la cultura, que requiere cambiar la mentalidad
de nosotros los adultos frente a la niñez. Eso yo creo que es uno de los principales desafíos. Y eso implica hacer cambios en nuestro día a día. Tenemos que dejar de pensar en que la niñez es un espacio de consumo, porque los niños necesitan desarrollarse de forma integral y sana. Y eso requiere cambio en la alimentación, en su rutina y también en los espacios que acogen las distintas actividades que los niños tienen. El otro día un niño nos preguntaba, ¿por qué creen que los niños tienen pocos espacios de recreación? Es que efectivamente no hay espacios de recreación para la niñez. Si uno piensa, en verdad, los lugares que están destinados para los niños en las ciudades son las plazas, los parques, las ciudades que tienen suerte de tener un parque, y los colegios. Y dejaste de contar. Entonces, claro, dentro de eso, los que lo han entendido muy bien son justamente el negocio inmobiliario como los malls, que han dicho, bueno, nosotros les entregamos una tremenda oferta llena de luces, llena de estímulos, llenas de azúcar, para que vengan y se queden acá. Los niños van a entrar y lo van a pasar increíble, obvio, si son tremendos estímulos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como adultos es velar porque efectivamente hay un equilibrio. Si nadie dice que no vayan a saltar al jump o al, no sé, otro... qué sé yo, no voy a decir nombre. El que sea. Pero es importante. Bueno, y quizás también uno empieza a negociar con ciertas cosas. Yo, por ejemplo, casi trato de no ir al mall con mis hijos, porque sé lo que les pasa. Ellos entran en la necesidad, necesito, quiero, más allá de comprarles o no cosas, es el estímulo que se les está generando. Volviendo a tu pregunta, tenemos que hacernos cargo de eso a partir de los espacios que vivimos, porque si las plazas son feas, son fome, si los niños no conocen, no ven de que cuidamos los entornos. Desprotegidas, ojo con ese tema también. Hay basura tirada en el suelo, tampoco quieren ir, si el espacio que les estamos destinando, que es como un mínimo porcentaje dentro de todo el entorno urbano, se los dejamos feos. Entonces, tenemos que hacernos cargo de entregarles condiciones para que para ellos la experiencia urbana sea entretenida, para que vuelvan a andar en bicicleta en la calle, para que esa explanada en un lugar X sea un lugar bacán para jugar fútbol, para andar en patines, para andar en skate. O sea, esas posibilidades se dan en la medida que hay un espacio disponible para eso. Y si no lo ponemos disponible respetando las necesidades, por ejemplo, nosotros venimos llegando de una residencia que tuvimos en Berlín, que fue hermoso ver cómo en verdad los alemanes entendieron que lo que los niños necesitan es estar en contacto con la naturaleza, desafiar sus propias habilidades psicomotoras. Tenían juegos de escaladas tremendos, unas cuerdas, todo lleno de arena para que los niños estén a pata pelada, con agua, para que los niños agarren el barro. Y acá tú les propones algo así y es como, ay, pero es que se van a asociar, es que la arena la va a mear el gato, es que no sé qué. No importa, en la playa también, o sea, los niños tienen que estar sucios también, no pasa nada, tienen que encontrarse con eso, tienen que apretar las hojas y que suenen, tienen que escuchar al pajarito, es parte de su desarrollo cerebral y es fundamental. Entonces, estos espacios pueden ser enclaves muy importantes, además de espacios donde se pueden trabajar temas como islas de calor en ciudades donde hay mucho calor, como Santiago. Las plazas son un lugar perfecto para poder abordar estas temáticas, pero también un lugar para encontrarse con otros niños, que sea entretenido, que sea divertido. O sea, uno le pasa un pedazo de agua a un niño con arena y te olvidaste, o sea, los niños están 3 horas ahí jugando. Armando sus castillos, esas cosas. Imagínate, a la playa me cuesta sacar a mis hijos de la playa, porque lo pasan increíble. Y la playa no tiene nada, es un espacio abierto, donde hay mucho viento, donde hay muchas olas, un sonido, donde hay arena, donde hay agua, y dejaste contar. No hay nada para colgarse, ni luces, ni ninguna cuestión. Y lo pasan increíble. Y yo me atrevería a decir que, no sé, de todos mis amigos y conocidos y personas con las que hemos trabajado, nadie odia la playa. O sea, todo es como el lugar favorito de los niños. Bueno, ahí hay algo. Tantas cosas nosotros que hemos abordado que necesitan profundidad, que necesitan razonar, que se necesitan integrar en otros espacios más cercanos, como por ejemplo el de las plazas. Súper valioso el aporte por la conversa. Piera, ha sido un gusto. Piera Medina es directora ejecutiva de la Fundación Escala Común, y ahí está escalacomún.cl, que lo hemos estado mostrando, y el Instagram también Escala Común. Te agradezco este contacto y toda la suerte para los proyectos que vengan, Piera. Muchas gracias, Sergio, y ahí nos volvemos a encontrar en otro momento.
No te voy a perdonar porque me llamo Jorge, pero no importa. Jorge, ¿verdad? Ya. Cuídate, no te preocupes. Cuídate, cariño, y que resulte todo muy bien, que sigan haciendo un gran trabajo. Muchas gracias.